Gracias por entregar a tu único Hijo, Señor, para rescatarnos y salvarnos del pecado, Señor, salvarnos del infierno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, Cristo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios. Sangre nos acerca
Padre, mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén, precioso Jesús. Precioso Cristo, te damos toda la gloria, Señor, y la honra a ti. Tu nombre es el vencedor, Señor Jesús. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es
Venciste, Señor. Venciste al enemigo, Señor. Venciste el pecado, Señor. Gracias, Jesucristo. Tu nombre es el vencedor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde, Señor, en esta reunión en la que tú nos permites estar juntos como un cuerpo, Señor, como un organismo vivo. Señor, somos tu iglesia. Gracias porque tú nos has buscado, nos encontraste, Señor, y tú nos amaste primero y por eso te amamos nosotros. Señor, gracias por habernos escogido como tus hijos. Gracias, Señor, por la salvación, por la vida eterna. Gracias por Cristo y por el sello de tu Espíritu, Señor. Te bendecimos en esta tarde y como iglesia te damos gracias y oramos que pues tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, que las Escrituras nos sean abiertas y que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Sé glorificado, Señor, en esta tarde, en esta reunión de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir, estamos pues estudiando el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 1 todavía, ya pasamos parte de esta introducción y ahora algo que quiero hablar en esta reunión es una diferencia entre la genealogía que encontramos aquí en Mateo capítulo 1, del 1 al 17, con la genealogía que encontramos en Lucas capítulo 3. Así que, pues vamos a poner atención en esto y vamos a ver algo muy, muy interesante en este sentido. Así que, para hablar de estas dos genealogías, tanto la que está en Mateo como la que está en Lucas, la que encontramos en Lucas, tenemos que notar que en las dos se menciona a Abraham. Pero es interesante que en la genealogía que se menciona en Lucas, en el capítulo 3, se menciona a Abraham, lógicamente, pero también aquí se menciona a Adán. No solamente a Abraham, sino también a Adán. Y es interesante que en estas genealogías podemos ver pues algunas similitudes, pero también algunas diferencias, y es lo que quiero que marquemos en esta reunión, en esta plática que vamos a tener. El hermano Lee es un hermano que escribió precisamente la diferencia entre estas dos genealogías. Yo tengo este apunte aquí, quiero comentarlo tal cual él lo dijo porque se me hace muy interesante. Así que la genealogía presentada en el Evangelio de Mateo, ¿sí?, comienza con Abraham. Y ahí podemos leer Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía o de los antepasados de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así inicia la genealogía del Evangelio de Mateo con el nombre de Abraham. Pero la genealogía que encontramos, la que nos es dada en el Evangelio de Lucas, no solamente menciona a Abraham, sino también menciona a Adán, y eso es importante. Entonces vamos rápidamente ahí a Lucas capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 38, ¿sí? O sea, aquí esta genealogía de Jesucristo inicia precisamente con José, el esposo de María, ¿sí?, y termina hasta Adán y luego hijo de Dios. Y dice Lucas 3, versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. Y bueno, hijo de Dios, por supuesto.
pero esta genealogía también abarca hasta Adán, menciona a Adán, nombra a Adán, y esto es importante. Entonces, Mateo no abarca, ¿sí?, a Adán ni a sus descendientes, pero Lucas sí lo hace. Y hay una razón por la que en Lucas no se menciona a Adán, en Mateo no se menciona a Adán, pero en Lucas sí se menciona a Adán. Hay una razón, hay un motivo para esto. Entonces, ¿cuál es el significado de esta diferencia? Insisto, que Mateo hable de Abraham y no mencione a Adán, pero Lucas sí mencione a Adán. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto? Bueno, lo que tenemos que saber, amados hermanos, es que el Evangelio de Lucas, ¿sí?, nos presenta la obra salvadora de Dios hacia los hombres. Eso es importante. Entonces, el Evangelio de Lucas nos habla de esto, de la salvación realizada por medio de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, a los que habíamos caído y estábamos reprobados delante de Dios. Entonces, el libro de Lucas habla de esto, de esta obra salvadora de parte de Dios, mientras que el Evangelio de Mateo, escuchen bien, nos habla del reino de Dios o del reino de los cielos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí encontramos una diferencia en los dos evangelios. Los dos evangelios, al igual que Mateo, al igual que Marcos y Juan, nos describen la biografía del Señor Jesucristo, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero en relación a las genealogías, tenemos que darnos cuenta que Mateo no se nombra a Adán, en Lucas sí se menciona a Adán, por esta razón, porque el Evangelio de Lucas, ¿sí?, nos habla de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo hacia la gente que ha caído, donde tú y yo nos encontrábamos antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor, mientras que el Evangelio de Mateo habla abiertamente del reino de Dios y del reino de los cielos. Entonces, esto es importante. Vamos a aclarar un poquito más este asunto. Entonces, la salvación, como lo presenta el Evangelio de Lucas, es, escuchen bien esto, para el linaje o para la creación de Dios, los seres humanos que Dios creó, pero que cayeron. ¿De acuerdo? La salvación es para un linaje creado, pero que cayó. Y esto está representado por Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue el que cayó. En Génesis capítulo 3. ¿De acuerdo? Entonces, la salvación, insisto en esto, es para un linaje que ha sido creado por Dios, pero que cayó. Y esto está representado por Adán, y lo podemos ver en Génesis. Pero el reino de los cielos es únicamente para el pueblo que Dios ha escogido. Y este pueblo que Dios ha escogido es un linaje llamado y que es representado por Abraham. Eso es importante. Entonces, espero que vayamos comprendiendo esta distinción entre el Evangelio de Mateo y Marcos en este sentido. Porque la genealogía en Mateo sí menciona a Abraham, la de Lucas también, pero la de Lucas menciona a Adán. Porque el Evangelio de Lucas nos habla de la obra salvadora de Jesucristo sobre esta tierra, mientras que el Evangelio de Mateo nos presenta el Evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿de acuerdo? Entonces, la salvación es para los que han caído, ¿sí? Y están representados por Adán, y podemos ver esto en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, cuando esta Eva comenzó a dialogar con la serpiente, ¿sí? Con que Dios les ha dicho que no van a morir. No morirás, dijo la serpiente. Dios es medio exagerado. Él dijo que iba a morir, pero que iban a morir si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero estaba exagerando. Dios lo que quería decir era otra cosa. No vas a morir, come de este fruto. Entonces, ese linaje que fue creado por Dios cayó, ¿de acuerdo? En Génesis capítulo 3, y ese linaje caído es representado por Adán, que es el que cayó, ¿sí? Y entonces se requiere la salvación de Dios para ese linaje que cayó, ¿de acuerdo? Pero el Evangelio de Mateo nos presenta el Evangelio del reino, ¿sí? Habla de esto, y eso es para aquellos que
que Dios ha rescatado, que habían caído anteriormente y que Dios rescata, ¿sí? Para que puedan heredar este reino. Entonces es el linaje de los llamados y está representado por Adán. Entonces estamos hablando de dos linajes. Número uno, un linaje creado pero caído, y un linaje llamado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por esta razón Mateo inicia con Abraham, pero la genealogía que presenta Lucas se remonta hasta Adán. Bueno, entonces hablemos de este linaje llamado y de este linaje caído. En los primeros capítulos de Génesis vemos que Dios trató de trabajar con el linaje creado, o sea, Dios creó al hombre, ¿de acuerdo? Creó a Adán, después a Eva, comenzaron a multiplicarse y Dios intentó trabajar con ese linaje creado por él. Dios lo creó, pero vemos que desde la primer pareja, ¿sí?, comenzó la caída. Porque Génesis 1 y 2 podemos ver que está limpio, esos capítulos están limpios. Pero hasta el capítulo 3 de Génesis comienza la caída. Y a partir de ese momento, ¿sí?, el ser humano comenzó a degradarse y a caer de una manera gradual y de una manera exponencial. Comenzó a pecar y a rebelarse en contra de Dios, y cada vez el pecado fue mayor. Y Dios trató de trabajar con ese linaje creado, pero ese linaje creado cada vez fue más rebelde en contra de Dios. Entonces podemos leer a partir del capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 10, capítulo 11 de Génesis, y vemos una rebelión exponencial en esos capítulos. Y podemos ver ahí Génesis 6 y bueno, todos estos capítulos, ¿de acuerdo? Y entonces entramos a los últimos versículos del capítulo 11 de Génesis y comenzamos el capítulo 12 de Génesis con un llamamiento. Dios llama a Abraham. Ese es el linaje llamado y es representado por este hombre llamado Abraham. Mientras que el linaje caído, sí, es aquel que Dios creó. Dios intentó trabajar con ellos, algunos sí quisieron, otros no, se negaron y comenzaron a rebelarse de una manera abierta en contra de Dios. Ese es el linaje creado y caído, ¿de acuerdo? Dios intentó trabajar con ellos, pero ellos no lo permitieron. No lo permitieron, entonces este linaje creado por Dios que cayó, falló a Dios, le falló a Dios. Bueno, entonces el hombre cayó tanto, fue tanta su caída, su degradación, que la humanidad completa se rebeló contra Dios hasta un punto máximo. Debemos de recordar pues estos capítulos a los que estoy haciendo referencia de Génesis. En Génesis capítulo 3, la primer pareja creada por Dios, Adán y Eva, le hacen caso a la serpiente y comen del árbol que no tenían que comer. Esto fue parte de un pecado y de una rebelión también, porque Dios dijo de una manera muy clara: el día que coman de este árbol morirán. Y a pesar de que Dios les había dicho eso, no hicieron caso y fueron estimulados por este diálogo con la serpiente, ¿sí?, con Satanás mismo, y cayeron. Y aquí comenzó la caída de ese linaje creado por Dios, que cayó, ¿de acuerdo? En Génesis 3. Bueno, vemos aquí que Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto representaría su muerte espiritual, su separación de Dios. Y aquí comenzó la caída del ser humano, ¿de acuerdo? Después, para el capítulo 4 de Génesis, podemos ver a Caín y Abel, los dos hijos de este matrimonio, Adán y Eva, ¿sí?, de la primer pareja sobre la tierra, y vemos que por envidia, ¿sí?, Caín mató a su hermano Abel. Y este asesinato es una rebelión también en contra de Dios. Entonces, quiero que comencemos a ver cómo el linaje creado pero que cayó comenzó a rebelarse abiertamente en contra de Dios, haciendo cosas atroces. La sangre de Abel clamaba por justicia, ¿no? Y de hecho, Dios sale al encuentro de Caín y le dice: Caín, ¿qué has hecho? O sea, ¿dónde está tu hermano? ¿Que yo soy guarda de mi hermano? Yo lo tengo que estar protegiendo y cuidando. Dice: ¿qué has hecho? Su sangre está clamando delante de mí, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos a ver
esta característica de la degradación de la raza humana, ¿de acuerdo? De ese linaje que cayó y que, o sea, fue creado por Dios, pero que cayó. Entonces podemos ver esto en el capítulo 4. En el mismo capítulo 4 podemos encontrar a un personaje llamado Lamec, ahí en el Génesis capítulo 4, versículo 19. Este Lamec tomó dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Y esto es rarísimo, ¿no? Porque Dios creó en un principio a un hombre y a una mujer para que ellos fueran un matrimonio, y no para que Adán tuviera 2 o 3 mujeres ni Eva tuviera 2 o 3 hombres. De hecho, Adán, podemos decir que abiertamente que este hombre fue de una sola mujer y esta mujer Eva fue de un solo hombre, ¿de acuerdo? No vemos que Adán se haya casado con otra mujer ni Eva se haya casado con otro hombre, ¿de acuerdo? Ellos siguieron en este sentido conforme al principio como Dios los creó. Hombre y mujer se unirán en matrimonio y serán una sola carne. Pero vemos ya que para el capítulo 4 no solamente hubo un asesinato, Caín mató a su hermano Abel, sino también vemos ya este asunto, ¿no?, de este hombre Lamec que tomó 2 mujeres, y esto era contra la naturaleza, contra lo que Dios había creado, contra lo que Dios había deseado para el hombre y para la mujer. Y comenzamos a ver esto, ¿de acuerdo? Comenzamos a ver la independencia de Caín también, separándose de Dios, edificando casas separadas completamente de Dios, como para decirle a Dios: somos independientes, no te necesitamos, vamos a construir una ciudad, la ciudad de Enoc, aquí se llama la ciudad de Enoc, ¿sí? Y aunque yo, Caín, esté errante, separado y alejado de ti, no importa, voy a construir una ciudad que va a ser mi fortaleza, va a ser mi refugio, va a ser mi seguridad, no te necesito, Dios. Todo esto lo podemos ver en estos capítulos con mucho detalle. Bueno, en el capítulo 5, pues bueno, viene la genealogía de la descendencia de Adán, y ya para el capítulo 6 de Génesis ya es una locura la humanidad. En Génesis 6 podemos leer versículos que son cruciales y nos abren el panorama de lo que estaba sucediendo en la tierra, de tal manera que Dios decidió borrar toda la vida humana sobre esta tierra, porque el pecado era mucho. Génesis capítulo 6. Y podemos ver cómo dice ahí, Génesis 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo único que había en sus mentes, en sus pensamientos, era el mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, dice, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, etcétera, pues me arrepiento de haberlos creado, dice la Escritura. Entonces podemos ver, amados hermanos, que la maldad de los hombres era tanta que Dios tomó esta decisión: voy a borrarlos de sobre la faz de la tierra, porque me han lastimado el corazón por tanta maldad que hay sobre esta tierra. Y podemos ver, versículo 11, que se corrompió la tierra estaba llena de corrupción, es decir, estaba en decadencia la tierra, estaba arruinada, estaba envejecida prácticamente por tanto pecado del ser humano. Dice ahí el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, no necesariamente delante de los hombres podían decir, pues qué padre está el mundo, pero delante de Dios había mucha corrupción. Dice, y estaba la tierra llena de violencia. No es el título de un periódico del día de hoy, es lo que la Biblia nos enseña. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y bueno, podemos seguir leyendo todo esto. Entonces ya para el capítulo 7, Dios le pide a este Noé que construya una barca. Capítulo 8, capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé. Ya Dios borró completamente a todo ese linaje creado y
y que cayó, lo borró Dios a través del diluvio, ¿sí? Pero ya llegamos después al capítulo 10, otra vez de Génesis. Y en el capítulo 10 de Génesis se vuelve a repetir esta constante actitud y actividad de los seres humanos, la rebeldía en contra de Dios. Dios intentó nuevamente, después de borrar a toda la gente con este juicio que fue el diluvio, Dios intentó nuevamente trabajar con la humanidad, otra vez con este linaje creado. Pero ¿qué nos encontramos en el capítulo 10 de Génesis? Nos encontramos a un hombre de nombre Nimrod. Ahí está Génesis capítulo 10. Ahí está versículos del 8 al 11, vamos a leer de Génesis 10. Dice acá, dice, y Cus era, acuérdense, era un hijo de Cam y al mismo tiempo era un hijo de Noé. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra del Sinar. Dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, dice aquí. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que el hombre volvió a caer. Esta rebelión que vemos aquí desde Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 6, pero después otra vez surge esta rebelión en el capítulo 10, pues fue creciendo hasta llegar a este punto con Nimrod, ¿sí? Y este hombre este Nimrod fue un líder notable entre este periodo entre Noé y Abraham. Entre Noé y Abraham encontramos este hombre Nimrod, que fue un líder muy destacado en ese periodo, entre Noé y Abraham. Ahí en medio estuvo este hombre, y bueno, él representa precisamente el surgimiento de Babel, ¿sí? Y Babel, bueno, es en hebreo Babel, pero en griego Babel es Babilonia. O sea, él fue el que originó, el que dio origen, el que dio luz a Babilonia, este hombre Nimrod. Y bueno, este hombre Nimrod, pues ya simplemente su nombre representa cómo era el ser humano en ese entonces. Aquí nos dice, bueno, yo tengo el nombre de este personaje, aparece aquí en la Biblia en Génesis 10, Nimrod. Y Nimrod deriva de un término que significa rebelión. Eso significa Nimrod, rebelión. Y este hombre precisamente se caracterizó por esa actitud enfrente de Dios, porque aquí podemos de pronto leer esto, ¿no? Génesis 10, del 8 al 10, y decimos, pues era un vigoroso cazador delante de Jehová, y como que pensamos que era algo correcto, pero la realidad es que no. O sea, este hombre, ¿sí? Y luego dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, pero más bien esta actitud que tenía este hombre era una actitud abierta de rebeldía en contra de Dios. Era un hombre completamente rebelde en contra de Dios. De hecho, este fue el primer hombre, Nimrod, ¿sí? El primer hombre que hizo guerra contra otros pueblos o contra otras personas. Fue el primero que comenzó ahí a pelear. Y este hombre fue el constructor, ya capítulo 11, de la torre y de la ciudad de Babel, ¿de acuerdo? Y con la edificación de Babel y con la edificación de esa torre de Babel, Génesis capítulo 11, del 1 al 9, leemos esta edificación de esta torre. Él fue el arquitecto, constructor, ¿sí? El que ideó, el que ingenió precisamente la construcción de esta torre. Y entonces él, al construir tanto la ciudad de Babel y la torre de Babel, estaba expresando abiertamente su rebelión en contra de Dios, porque esta torre tenía como objetivo alcanzar a Dios, ¿de acuerdo? Y derribarlo. O sea, es como la actitud de Satanás de quiero subir, ¿sí?, al trono de Dios y despojarlo
de su trono y yo estar en su lugar. Es la misma actitud que encontramos en este hombre llamado Nimrod, un hombre rebelde, un hombre altanero, un hombre que abiertamente al construir la ciudad de Babel y la torre de Babel se estaba rebelando en contra de Dios. Entonces vemos que este es el linaje caído. Y Dios intentó trabajar con todo este linaje, pero este linaje se opuso. Este linaje fue rebelde, este linaje le dio la espalda a Dios, rechazó a Dios, de tal manera que buscaron su independencia, hicieron las cosas contrarias a lo que Dios había establecido. Un hombre y una mujer en matrimonio, y este hombre, ¿sí? Lamec se casa toma 2 mujeres. Caín mata a Abel, comienza Caín a edificar sus propias ciudades. El mundo estaba en violencia, en corrupción, el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Dios tiene que venir con este juicio del diluvio, y después que hace un pacto con Noé, otra vez la raza, la humanidad creada por Dios vuelve a caer, otra vez. Y llega a esta cúspide con este hombre Nimrod a rebelarse abiertamente en contra de Dios, edificando 2 cosas, una ciudad y una torre, para rebelarse abiertamente en contra de Dios. Además, este hombre Nimrod exigía ser adorado como Dios. Eso es algo que él pretendía, porque era Satanás inspirando a este hombre. Él quería ser adorado como Dios. Esta fue su rebelión, y por eso edificó esta ciudad y esa torre. Existe por ahí un relato judío, no digo que sea cierto, pero es interesante, ¿sí? Que este hombre Nimrod ordenó, ¿sí?, que echaran a Abraham a un horno de fuego, porque Abraham se negaba a adorar ídolos. Recuerden que Abraham vivía en ese lugar, en Ur de los Caldeos, un lugar de Babilonia. Entonces dice por ahí un relato judío, ¿sí?, que este hombre Nimrod ordenó que mataran a Abraham, echándolo a un horno de fuego, porque no quería, ¿sí?, adorar ídolos como todos ahí en Babilonia pues lo hacían. Bueno, entonces podemos ver que ante esta situación, ya capítulo 11 de Génesis, ante esta situación de rebeldía abierta en contra de Dios, Dios entonces renunció, amados hermanos, escuchen bien esto, renunció a este linaje creado que cayó. Dios dijo, bueno, ustedes no quieren nada conmigo, está bien, no quieren seguir mis mandatos, no quieren conocerme, no quieren caminar conmigo, está bien, ya lo intenté por algunas generaciones, no quieren nada conmigo. Entonces Dios renuncia a ese linaje creado, pero que cayó una y otra vez. ¿Por qué cayeron? Porque se rebelaron en contra de Dios. Entonces, cuando Dios renuncia a este linaje creado y caído, Dios llama a un hombre, y ya lo podemos ver aquí en el capítulo 11 también de Génesis y el capítulo 12 de Génesis. ¿A quién Dios llama? A Abraham. Y lo saca precisamente, le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de ese lugar que está repleto de idolatría, de demonios, salte de ese lugar, Abraham. Y Dios llama a Abraham, ¿de acuerdo? Dios comenzó este linaje de los llamados a través de Abraham. Entonces, Dios sacó de este linaje caído, ¿sí? Antes de que Abraham fuera llamado por Dios, Abraham también pertenecía al linaje caído. Pero una vez que Dios saca de ese linaje caído a Abraham, lo pone al frente para que él sea el primero de una serie de personas que pertenecen, escuchen bien, al linaje caído, pero que Dios llama para sacarlos de ese linaje caído y que ahora formen parte del linaje llamado como Abraham fue llamado. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, está impresionante el relato como lo va desglosando la Biblia. Bueno, Dios llamó a Abraham de un lugar que estaba lleno de rebelión y lleno de idolatría y lleno de demonios. Vamos rápidamente a Josué capítulo 24, versículo 2, y veamos qué nos dice aquí Josué.
Josué capítulo 24, versículo 2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente el otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y dice, y de Nacor, y servían a dioses extraños, ¿de acuerdo? Abraham también era alguien, ¿sí?, que vivía en rebeldía en contra de Dios y era un idólatra. Pero Dios lo llamó, y al hacerle este llamado, Dios lo que estaba haciendo era sacarlo del linaje caído para incorporarlo al frente de un nuevo linaje. ¿Cuál era este nuevo linaje? El linaje de los llamados. Bendito el nombre de Jesús. De verdad, hermanos, porque Él nos llamó también a nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, ahí vemos que la familia de Abraham servían a dioses extraños. Y en ese lugar de donde Dios llamó a Abraham, era un lugar donde la mayor cantidad de gente vivían en unidad con Satanás, porque adoraban demonios. Y el príncipe de los demonios es Satanás, nos dijo Jesucristo en uno de los evangelios. Entonces, fíjense bien, Dios llamó a Abraham para sacarlo de ese contexto de idolatría, de demonios, de un linaje caído, rebelde en contra de Dios, porque la idolatría es una rebeldía en contra de Dios, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué tienen que ver los ídolos con Dios? No tiene que ver nada. Entonces Dios, de ese linaje caído, llama a Abraham para comenzar un nuevo linaje, el linaje de los llamados. Bueno, amados hermanos, Dios también nos hizo un llamamiento para salir del linaje creado y caído, rebelde en contra de Dios, para ser del linaje llamado como Abraham. Y tú y yo hemos sido llamados también como Abraham. Entonces, antes de que Dios te llamara, déjame decirte esto. Tú y yo, antes de que Dios nos llamara, pertenecíamos a un linaje creado por Dios, pero caído. Pero en cuanto Dios te llamó, en cuanto Dios prosperó su camino a ti y te dio convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y fuiste guiado a Cristo, fue para que ahora formaras parte de un linaje ya no caído, sino de un linaje llamado, de los llamados. Y ahí estamos ahora, amados hermanos. Somos un linaje de aquellos que Dios llamó porque estábamos caídos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Qué tremendo. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice lo siguiente: a los que predestinó, a estos también llamó. Sé que estos versículos los cito constantemente, pero es importante. No vas a decir de pronto, ay, es que repites mucho las cosas. Bueno, sí, repito muchas veces algunas cosas. ¿Qué hay de nuevo? ¿No? Una persona que me dijo eso, es que repites mucho algunas cosas. Dije, a ver, dime algo de lo que acabo de compartir. Entonces, qué bueno que escuchamos cosas así, ¿no? Bueno, que repito algunas cosas. Entonces, Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Dios ya te había predestinado, nos había predestinado y nos llamó. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. La justificación fue por la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Y nosotros por la fe en la obra de Cristo, de su muerte y de su resurrección, recibimos la justificación. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellos que ya habían sido predestinados por Dios, pero que en el tiempo justo de Dios, Él le hizo un llamamiento. O sea, Dios tenía un tiempo para llamarte. Tú puedes de pronto decir, pues ¿por qué no me llamó cuando tenía 6 años? ¿Por qué no fui de cuna cristiana? La cuna cristiana ni existe, pero vamos a dejarlo en ese término. ¿Por qué no me llamó cuando fui bebé? ¿No?
¿Por qué mi papá y mi mamá no eran cristianos y yo nací también con papás cristianos? ¿Por qué me llamó cuando tenía 15 o 20 o 60 años? ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene el tiempo justo, tiene el tiempo exacto para hacerte un llamamiento. Y cuando Él te llamó, tú le respondiste, pues aquí estás. Respondimos al llamado de Dios. Entonces, a los que llamó, ¿sí? Y nosotros hemos sido aquellos que Dios ha llamado. Así como Dios llamó a Abraham, así Dios te llamó a ti y me llamó a mí. En el Evangelio de Mateo precisamente podemos ver cómo Dios comenzó a llamar a gente que no tenía valor para muchos, ¿no? De Galilea de los gentiles comenzó a llamar ahí a algunos humildes pescadores con caracteres distintos, ¿no? Podemos ver a un Pedro, un Juan, un Andrés, un Jacobo, a un recaudador de impuestos como Mateo, a personas con diferentes temperamentos, con diferentes características, gente despreciada por la gente. Dios comenzó a llamar, pero lo interesante es que todos estos hombres que fueron llamados por Dios dejaron todo para seguirlo. Cuando escucharon de parte de Jesús, sígueme, ellos dejaron todo por seguirle. Mateo 4 del 18 al 22 nos habla de esto. Vamos a leerlo. Mateo 4 del 18 al 22 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, versículo 19, vengan en pos de mí, es decir, síganme. Es decir, Jesús los estaba llamando. Vengan, síganme. Jesús los estaba llamando. Dice, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, dice la escritura, y los llamó. Dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Cuando ellos recibieron el llamamiento de Jesucristo, ellos dejaron todo. Estos cuatro pescadores dejaron pues el ser pescadores para ahora ser pescadores de hombres y dejaron todo. Aún estos hijos de Zebedeo no solamente dejaron su profesión, no solamente dejaron su pesca y su barca, sino a su padre para seguir a Cristo. A veces, amados hermanos, el precio por seguir al Señor pues es alto, y a veces implica esto, dejar todo. Y cuando decimos dejar todo, a veces va implícito aún dejar a los miembros de nuestra familia. Esa es la verdad. A Abraham le pasó eso. Dios llamó a Abraham, estamos hablando de Abraham a final de cuentas, ¿no? El primer llamado por Dios. Entonces Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham, sí, pues como que no quiso tanto. Entonces ahí se detuvo un tiempo más, pues lo voy a pensar, lo voy a meditar. Dios, está padre tu propuesta, déjame pensarlo un poquito más. Yo creo que Abraham se lo platicó a su padre Tare. Dice, oye, fíjate que Dios me habló. Y Tare le ha de haber dicho, ¿cuál Dios? ¿Este o cuál? Y Abraham dijo, no, el verdadero Dios me habló. Me dijo que me salga de aquí. Entonces Tare toma la iniciativa y le dice a Abraham, pues vámonos. Agárrate a tu sobrino, a Lot, llévate a tu esposa y vámonos. Y caminan hacia un lugar llamado Harán. En ese lugar, Dios había hecho el llamado a Abraham, no a Tare ni a Lot. ¿Y qué es lo que sucedió en ese momento? Bueno, que cuando llegan a Harán, ¿sí? Dios tiene que quitar de la vida de Abraham a su padre Tare, y Tare muere. Y cuando muere Tare, entonces Abraham arranca otra vez el camino hacia la tierra de Canaán, a donde Dios lo estaba llamando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero dice, bueno, pero pues véngase para acá, mijo, y que se trae a su sobrinito Lot, ¿no? Y Lot empezó después a meter problemas, los pastores de Lot con los pastores de Abraham, de tal manera que vemos que Abraham le propone a Lot, mira, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, pero no podemos estar juntos, así que escoge Lot. Y Lot se va hacia unas partes de verdes, etcétera,
hacia el camino a Sodoma y a Gomorra, y se separa finalmente Abraham de toda su parentela, de todos sus familiares. A veces el costo, amados hermanos, de seguir al Señor es dejar muchas cosas, y va implícita a veces la familia. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en un matrimonio, la esposa quiere de Cristo y quiere todo con Cristo, pero el esposo no? O al revés, el esposo quiere todo con Cristo, pero la esposa no. Entonces, ¿qué hace? El que quiere todo por Cristo, ¿qué hace? ¿Qué debe de hacer? Debe de seguir a Cristo, amados hermanos. Debe de seguir al Señor. Pues si tú no quieres, pues ni modo, pero yo sí quiero y avanzo en el Señor. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, dice la Escritura. Entonces yo voy con todo por el Señor. De seguirme adelante, sino con permiso, porque la salvación es personal, porque el galardón es personal también. La recompensa que Jesucristo dará a cada uno, ¿sí?, es personal. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno según hayamos obrado en nuestra carne, sea bueno o sea malo, pero será personal. Entonces, a veces el costo es alto, esa es la verdad. Y podemos ver que a Abraham le costó la vida de su padre Taré, y más adelante la separación de su sobrino Lot. Y podemos ver aquí con estos 4 pescadores que dejaron todo, y dos de ellos, ¿sí?, dejaron también a su padre Zebedeo. Dijeron: con permiso, nos está haciendo un llamado Jesucristo, sus palabras nos han cautivado, hay una gracia que se ha derramado en sus labios, que nos ha cautivado, y lo vamos a seguir a Él. ¡Qué tremendo! Bueno, podemos ver esto, amados hermanos. Los llamó, y bueno, ahí dice, y me quedé creo en el 22, me faltó leer. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesucristo. Y Mateo 9:9 también nos habla de otro hombre que fue llamado, y muchos más, pero quise citar a estos. A Mateo, dice Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Es decir, Jesús le estaba llamando: ven conmigo, Mateo, sígueme. Y dice aquí la Escritura que se levantó, o sea, Mateo, y siguió a Jesucristo. Qué tremendo. Entonces, Dios y estos hombres, ¿de acuerdo? Tanto Pedro como Andrés, como Juan, como Jacobo, como Mateo, como Abraham, como tú y como yo, pertenecíamos al linaje creado por Dios, pero que cayó, que se rebelaba constantemente en contra de Dios. Pero ahora, cuando Dios nos ha llamado, es para salir de ese linaje caído, reprobado, del cual Dios se alejó, para llamar a un nuevo linaje, el linaje de los llamados. Y aquí estamos todos nosotros, porque por su gracia, amados hermanos, respondimos al llamamiento de Dios. Qué tremendo. Bueno, Dios llamó a un hombre, llamó a este hombre llamado Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer versículos 1 y 2. Y bueno, los últimos versículos del capítulo 11 nos hablan precisamente de lo que les platiqué, la muerte de Taré, que era el padre de Abraham. Pero bueno, dice, después de que muere su padre, ¿sí?, que le estaba estorbando a Abraham para que Abraham tomara, digamos, este lugar al que Dios le estaba llamando. Ya nos dice el capítulo 12, una vez que murió su padre de Abraham, dice aquí Génesis 12, versículo 1 y 2, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Fíjense cómo está hablando de un tiempo pasado, es decir, que Dios ya había hablado antes con Abraham. Dios ya le había dicho antes a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Pero deducimos que Abraham lo platicó, ¿sí?, con su padre, y entonces ellos se fueron a estacionar por algún tiempo a un lugar llamado Harán.
allí murió Taré. Entonces ahí otra vez Dios comenzó a tratar con Abraham para que siguiera su camino en dirección a la tierra de Canaán. Bueno, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios estaba llamando a Abraham. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense, este es el primer hombre llamado por Dios. Aquí comienza este linaje de los llamados, y Dios no solamente estaba viendo a Abraham, Dios nos estaba viendo a todos nosotros en Abraham, porque Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande. O sea, Abraham, tú eres el primero que yo estoy llamando. Pero déjame decirte que de ti, si tú me obedeces, si tú escuchas esto que yo te estoy diciendo, yo te estoy llamando a salir de la rebelión, de la idolatría, de la casa de tu padre, de tu parentela, de tu ciudad, ¿sí? Y si tú me obedeces y me sigues, entonces tú, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Tú vas a ser como el comienzo de este nuevo linaje, del linaje de los llamados. Voy a ser una gran nación, un gran pueblo. Y déjame te digo que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así que ese es el linaje de los llamados, amados hermanos, y nosotros formamos parte de ese linaje, reconociendo que anteriormente pertenecíamos al linaje caído, pero ahora ya no, estamos en el linaje llamado por Dios. Bueno, aquí podemos ver que la intención de Dios era ser un pueblo, una nación, mucha gente, una nación grande, de un linaje nuevo, de un linaje renovado, de un linaje transformado, de un linaje de los escogidos. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. Vamos a leerlo. Dice acá: por la fe, Abraham, siendo llamado, qué interesante, está haciendo referencia a lo que estamos leyendo en Génesis 12. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este hombre fue un hombre de fe también. Entonces podemos ver que cuando fue llamado, obedeció. Hubo algunas trabas al principio, pero a final de cuentas, este hombre, al ser llamado, obedeció. Nos dice la Escritura, obedeció. Entonces, desde el momento en que Dios llamó a Abraham y lo sacó de este lugar, Ur de los Caldeos, que está en el territorio de Babilonia, edificado por un hombre rebelde llamado Nimrod, ¿sí? Nimrod edificó Babel, ya lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, igual la Torre de Babel, que expresaba la máxima rebelión en contra de Dios. Dios llamó de ese lugar a Abraham. Dijo: Abraham, ya no quiero que estés con este linaje de caídos. Ahora voy a hacer de ti una nación grande, una nación de gente llamada, de un linaje escogido por mí, como dice el apóstol Pedro también, en primera de Pedro capítulo 1, creo que es versículo 8 o versículo 9, a ver, déjenme ver, donde Dios le estaba diciendo: ya, o sea, este lugar fue edificado por gente rebelde, pero ya no es tu caso, Abraham. Ahora yo te estoy llamando para que formes parte de un linaje, del linaje de los llamados. Y dice esto en se me perdió el versículo, de hecho no lo había apuntado. Bueno, pero ustedes saben de lo que estoy hablando, cómo somos dice la Escritura, un linaje. Es primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 9 dice: mas ustedes son linaje escogido. Qué tremendo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera. Pero entonces Dios también nos llamó igual como un linaje escogido, como un linaje de los llamados. Bueno, entonces desde ese momento en el que Dios llamó a Abraham para salir de ese lugar llamado Ur de los Caldeos, para que ahora fuera a vivir
a habitar, a morar en la tierra de Canaán, creado y caído, que corresponde a Adán, ¿sí? Que corresponde a Adán. Y entonces Dios invirtió todo, su interés, su bendición, su palabra, su guianza, su amor, su presencia, todo lo que es Dios, comenzó a invertirlo en este nuevo linaje. ¿Cuál es este nuevo linaje? El linaje de los llamados, cuyo primer llamado fue Abraham. Ahí, eso es lo que Dios comenzó a hacer. Entonces, en este linaje llamado, este linaje es un linaje según la fe, porque Abraham por fe salió de ese lugar, de Ur de los Caldeos, para ir a un lugar desconocido, un lugar que no conocía, pero este es el linaje de los llamados, un linaje, sí, según la fe ahora nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el reino de Dios, amados hermanos, está destinado para este linaje llamado. El reino de los cielos está destinado para eso. Por eso el Evangelio de Mateo, ¿sí? No presenta a Adán, pero sí a Abraham, porque Abraham fue llamado, fue el primero de los llamados por Dios. Entonces, el reino de Dios está destinado para aquellos que Dios ha llamado. Amado hermano, Dios te llamó, Dios tiene destinado para ti un reino, si le eres fiel, si le somos fieles. Si somos de los vencedores, Dios nos dará un reino junto con Él. Bueno, este reino nunca va a poder ser para el linaje caído, nunca. Los que están en rebeldía en contra de Dios, como la humanidad está en esos tiempos en rebeldía en contra de Dios, ¿sí? Pues siguen formando parte de aquel linaje caído al cual Dios abandonó y dijo, bueno, ustedes quieren seguir en sus rebeliones, y ahí leamos Romanos capítulo 1. O sea, Dios entregó a una mente reprobada a aquellos que no quisieron reconocer a Dios como Dios, aunque la misma creación nos muestra que Dios es real. Pero como la humanidad decidió no obedecer a Dios, no creer en Dios, entonces Dios dijo, bueno, entonces yo los entrego a una mente reprobada. Es decir, que Dios abandonó a ese linaje caído. Y el interés de Dios ahora, ¿dónde está? En el linaje que Dios ha llamado. Y por supuesto que todavía tenemos el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la salvación de Dios, para que aquellos que están todavía en el linaje caído, pero que escuchen el Evangelio del arrepentimiento, el que se arrepientan de sus pecados, el que hay un Dios que murió por ellos, que perdona sus pecados, que les da una vida eterna, ¿sí? Aún tienen esa posibilidad de que salgan de ese linaje caído al cual Dios ya abandonó, para que ingresen al linaje de los llamados. Por supuesto que sí, pero el reino de Dios nunca podrá ser para el linaje caído. Entonces, por consiguiente, Mateo, cuando se refiere al reino de los cielos, comienza con Abraham. Aquí podemos ver Mateo capítulo 1, versículo 1. Y bueno, debido a que el libro de Lucas trata de la obra salvadora de Dios, pues la salvación es precisamente para todos aquellos que están sumergidos en el linaje caído. Ahí estábamos tú y yo, insisto en eso. Tú y yo estábamos en ese linaje caído, pero Dios nos llamó, respondimos por el convencimiento de su precioso Espíritu Santo, que necesitamos el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, y seguimos a Jesucristo. Y ahora entonces ya no formamos parte de ese linaje caído, ahora somos del linaje de los llamados. Qué tremendo. Entonces, en la genealogía de Lucas, pues se habla de Adán, porque el Evangelio de Lucas habla indudablemente de la salvación, pues al linaje caído. Entonces, el libro de Lucas, después de que somos salvos, somos trasladados del linaje caído al linaje de los llamados. Dios nos traslada. Acuérdense lo que dice Colosenses también 1:13.
que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dios nos trasladó. Entonces estábamos en el linaje caído, pero Dios al llamarnos nos hace parte de ese linaje de los llamados. Anteriormente, pues éramos descendientes de Adán, ahora somos descendientes de Abraham. Eso es interesante. Antes éramos de Adán, pero ahora somos de Abraham. Miren, vamos a leer un versículo. Gálatas capítulo 3, vamos a leer el versículo 7 y luego el 29. Y pongamos atención a estos versículos. Gálatas 3:7 dice: sepan por tanto, dice, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahí estamos como parte del linaje de los llamados. ¿Por qué? ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo, lógicamente. Pero entonces, por cuanto somos personas de fe porque creemos en Jesucristo, bueno, estos son hijos de Abraham porque creemos en Jesucristo. Y vamos a leer de este mismo capítulo de Gálatas 3, el versículo 29. Dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. ¿Se dan cuenta? Ciertamente el linaje de Abraham son. Dice, y herederos según la promesa. Qué tremendo, amados hermanos. La palabra de Dios es hermosa por todos estos tesoros que nos revela. Y aquí dice la Escritura que entonces somos linajes de Abraham. Somos linaje de Abraham. Y Abraham, Dios comenzó con Abraham un linaje llamado los llamados. Ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tenido la fe en Jesucristo. Ya leímos el versículo 7 de este mismo capítulo. Y por la fe somos de Cristo, y como somos de Cristo, entonces somos linaje de Abraham, no de Adán. Bueno, entonces, pues necesitamos pensar esto: ¿de quién somos hijos hoy? ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de Adán o eres hijo de Abraham? Espero que todos digamos, bueno, he creído en Jesucristo, soy linaje de Abraham. Soy linaje no de los caídos, sino de los que Él ha llamado para seguirle. Bueno, entonces esto es lo que dice la Escritura. Fíjense, la Biblia en Romanos 9:27 dice que nosotros somos vamos a leerlo para platicar de este versículo. Romanos 2:29. Romanos 2:29. Dice acá, sino que es judío, fíjense, el que lo es en lo interior. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí nos está diciendo este versículo el apóstol Pablo que un verdadero judío no es el que lo es de manera exterior. O sea, que yo tenga mi barba hasta acá, ¿no? Y que utilice así como, no sé qué, aquí en la cabeza como un rebocito o un gorrito acá. O sea, no me estoy burlando, simplemente es lo que utilizan, ¿no? O que tenga unas trencitas, no sé qué significa todo eso. Pero la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que un judío no es el que lo es exteriormente, ¿de acuerdo? Sino que un judío es el que lo es en lo interior, dice. Y no el que se hace este rito de la circuncisión, que era un rito externo, sino un rito, más bien es una circuncisión interna, es decir, que cortamos muchas cosas de nuestro corazón que no sirven. Y eso nos constituye en un verdadero judío, dice, en espíritu y no en letra. Qué tremendo. Entonces, si somos linaje de Abraham, entendemos que tú y yo somos linaje de Abraham, ¿sí? Entonces, esto significa que somos judíos. Pero no para guardar sus tradiciones y sus ritos y todo su rollo, sino lo somos interiormente. Es decir, que nosotros somos del linaje de Abraham. Y por tal motivo, entonces somos judíos en lo interno, en el espíritu, por la circuncisión no externa, sino interna. Y esto no significa que de pronto, pues hagamos cosas como la que hacen los judíos en estos tiempos, ¿no? O como en estos tiempos
¿no? En la cristiandad está entrando una corriente muy extraña donde la gente quiere guardar los ritos de la ley y la ley es imposible de cumplirla. Solo un hombre llamado Jesús pudo cumplir toda la ley. Y aunque la ley es espiritual, es justa y es santa, ¿de acuerdo? El pecado no se podía conocer de otra manera sino a través de la ley. Qué tremendo. Y bueno, eso es otro tema completamente, pero no estamos en ese asunto, sino debemos de entender que si este versículo dice que somos judíos en lo interno, en el espíritu, en la circuncisión hecha en el corazón, es porque somos del linaje de Abraham, porque tenemos la fe en Jesucristo. Y porque si somos de Cristo, entonces somos linaje de Abraham. Espero que después no vengan acá con, ay, no, así, ¿no? Bueno, ok. Entonces, esto es importante. Entonces, estamos en la misma categoría que Abraham. Dice, bueno, si nosotros no fuéramos descendientes de Abraham, entonces no tendríamos parte de esta genealogía que está escrita en Mateo capítulo 1. Porque entonces, pues no formaríamos parte de este linaje de Abraham. Pero como es así que nosotros somos descendientes de Abraham, entonces esta genealogía que está planteada en Mateo capítulo 1 del 1 al 17 ya toma más sentido, porque decimos, Señor, entonces nosotros somos linaje de Abraham. Entonces podemos declarar todavía con mucho más entendimiento, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Señor, en Abraham estoy incluido yo, soy linaje de Abraham, bendito tu nombre, Jesús. Entonces, gracias a Dios por lo que está ahí escrito. Bueno, entonces podemos ver esto. Ahora, Abraham fue llamado por Dios, y ya con esto prácticamente voy terminando. Abraham fue llamado por Dios, y la palabra para traducir iglesia en el griego es la palabra eclesía, con doble K de kilo, eclesía. Y esta palabra, o bueno, lo que significa iglesia, significa los llamados a salir. Los llamados a salir. O también significa llamar fuera de. Llamar fuera de. Entonces, nosotros somos la iglesia, amados hermanos. Aquellos que Dios llamó para salir también. Así como Abraham fue llamado para salir de Ur de los Caldeos, un lugar ubicado en Babilonia que fue edificado por un hombre rebelde como Nimrod, donde había idolatría, donde había demonios, y Dios llamó a Abraham para salir de allí. De igual manera, Dios nos ha llamado a ti y a mí para salir y formar a su iglesia. ¡Qué tremendo! Somos los llamados, somos la iglesia, los llamados a salir, llamados a salir fuera de. ¡Qué tremendo! Entonces somos la iglesia del Señor, los llamados a salir. Entonces nosotros estamos en la iglesia porque somos los llamados. Abraham fue llamado a salir de ese lugar, Ur de los Caldeos, un lugar que, bueno, Babilonia, un lugar que representa la rebelión y la idolatría, para dirigirse, para ser guiado por Dios y entrar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye la leche y la miel, la tierra que Dios le prometió a Abraham, luego a Isaac y después a Jacob. Y esa buena tierra representa a Cristo. Dios nos llamó, sí, de este mundo para ir a la buena tierra que es Jesús. Dios nos llamó y ahora estamos en Cristo. Qué tremendo. Entonces, nosotros también estábamos en Babilonia, estábamos en este mundo, éramos gente caída, rebelde, adorábamos ídolos seguramente, pero en la actualidad, todo el linaje humano, completamente todo el linaje humano está sumergido en Babilonia, todos. Nosotros también estábamos allí,
no podemos decir que no, es verdad, nosotros estábamos allí, pero un día Dios nos sacó al llamarnos y nos dijo: Ángeles, ya has estado mucho tiempo acá en Babilonia, ahora te llamo. Y Ángeles respondió, y la hermana Lourdes y el Charles y Oscar, Ivana, Javier, la hermana Margarita, Benjamín, Lulú, José Luis, Moy, ¿no? Héctor, Andrea y Cris, y yo también, y todos. Qué tremendo. ¿O no? ¿O me estoy equivocando entonces? Dios nos llamó, estábamos ahí antes, pero ahora ya no estamos allí. Gracias a Dios por eso. Entonces Dios nos sacó cuando nos hizo un llamamiento y ahora nos puso en la buena tierra, en la tierra de Canaán, nos puso en Cristo. Ahí estamos. Y bueno, termino con este versículo porque el llamamiento de Dios tiene un sentido y un propósito. Y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, el apóstol Pablo también nos hace esta aclaración, el sentido de nuestro llamamiento. Dice Primera de Corintios 1:9, dice: fiel es Dios, gracias a Dios que es fiel. Dice: por el cual fueron llamados. Ahí está otra vez esta palabra. Fiel es Dios y mostró su fidelidad al llamarnos. ¿Y para qué nos llamó? Para pertenecer a una religión, para ir a hacer una manda, ¿no? ¿Para qué nos llamó Dios? Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese es tu llamado, amado hermano. Ese es mi llamado, ese es el llamado de todos nosotros, la iglesia del Señor. Dios en su fidelidad nos ha hecho un llamado para tener comunión con Jesucristo, su Hijo, amado nuestro Señor. Ese es nuestro llamado. Dios nos llamó para que tengamos comunión con Jesucristo, para que interactuemos con Él, para que le conozcamos, para que le amemos, para que le sirvamos, para que tengamos comunión con Él, un compañerismo con Él, una relación de amistad, una relación íntima con Él. Él es nuestro Dios y nosotros somos el linaje que Él ha llamado. Él es el novio y nosotros la novia. Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Él es el maestro y nosotros somos sus discípulos. ¡Qué tremendo! Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y para esto hemos sido llamados, para tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que, amados hermanos, hemos terminado y les digo esto: Dios nos sacó de un linaje caído para que formemos parte de un linaje llamado. Y el propósito del llamamiento de Dios es que tengamos comunión con Jesucristo. Amén. Padre, pues te damos muchas gracias por tu llamamiento. Gracias porque tú nos llamaste, Señor. Tú nos llamaste. Viste que estábamos sumergidos en nuestra muerte, en nuestros pecados, en nuestra rebelión, incluso hasta en nuestra idolatría, en nuestra independencia de ti, Señor. Pero tú nos llamaste. En el tiempo justo, no hubo error. En el tiempo que tú habías destinado nos llamaste. Y gracias porque alumbraste nuestro entendimiento, porque vimos nuestra realidad, que estábamos muertos, pero recibimos de ti la vida abundante y eterna. Recibimos a Jesús como nuestro Señor. Y tú nos llamaste para formar parte de este linaje nuevo, de un linaje transformado, del linaje de Abraham, el linaje de los llamados. Gracias, Señor. Gracias por habernos llamado. Y gracias también por habernos dado el convencimiento, Señor, para estar contigo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta noche. Bendice a tu preciosa iglesia.
porque todos constituyen el linaje de Abraham y porque todos han sido llamados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.